saludos a todos y bienvenidos a otra nueva edición del podcast La Lectura. Y hoy nos encontramos con un invitado especial y te voy a presentar nada más y nada menos que al creador de La Leyenda de los Gigantes, Dave Álvarez. Muchas gracias por invitarme. Claro que sí, bienvenido a nuestra casa, al Colegio Marista. Y vamos a hablar de lo que es. ¿Qué es de su nuevo libro? Tu primer libro, ¿verdad, Dave? Bueno, el primer libro de cuentos. ¿El primer libro? ¿Has tenido otros libros? He hecho cómics, he hecho otros libros, pero no, esta es la primera vez que hago un libro de cuentos totalmente puertorriqueño. ¿Puertorriqueño y dirigido para niños o los cómics que habías hecho anteriormente eran para niños o eran para adultos? Era para toda familia. Para toda la familia. Perfecto. Háblanos un poquito de este libro de los gigantes. Veo que tiene unas ilustraciones increíbles. ¿Qué te motiva a crear estos personajes, esta historia? Pues mira, esto es algo como que te digo, que era como que hacía falta. Yo sentía que era como un hueco que había que llenar en cuestiones de la fantasía, de cuentos fantásticos. O sea, nosotros estamos con películas que constantemente vemos de Disney y vemos de otras cosas. Entonces siempre digo, por ejemplo, los otros días vimos Encanto, que tenía que ver con una historia de Colombia. Entonces cada vez que yo veo una de estas historias que está corriendo, y dije, ¿Puerto Rico dónde está? Claro. ¿Y dónde están nuestros cuentos? O sea, porque nosotros tenemos también fantasía, podemos hacer cosas, pero no hay nada. Entonces, pues, esa fue mi motivación para crear este libro. Y esas ilustraciones. Sí, también. ¿Cómo te llevaron estas ilustraciones, esos personajes, a cambiarle a los gigantes, a llevarlos a este formato en particular? Porque es un formato muy particular de los gigantes, porque estamos acostumbrados a verlos en las fiestas y este tipo de cosas, pero esto es otro formato como que más divertido. Sí, fíjate. Lo que pasa era, y eso comenzó con una asignación de mis hijos. Okay. Ellos tenían que hablar sobre los gigantes. Y en ese tiempo ellos estaban bien metidos en Pokémon y Pokémon es White. Y para tratarles de hacerles interesante la cosa, pues empecé como que a buscar, ¿te imaginas que los gigantes sean estas criaturas y qué sé yo? Cuestión de, ay, criaturas, sí, pues tienen estos cuernos y todas estas cosas. Entonces empezamos. Me acuerdo que terminamos la asignación, ellos más o menos pues entendieron la historia real, no la de fantasía, sobre los gigantes. Y después yo me quedé pensando y esa noche yo empecé a sacar unos sketches y unas cosas y fue basado en uno de mis hijos que hizo un gigante pequeñito con los cuernitos y las cosas, qué sé yo, que entonces yo lo miré así y seguí como que buscándole la vuelta y empecé a desarrollar estos personajes y decía, y si los gigantes eran criaturas y no eran Exacto. Estas cosas. Y sí, yo decía, y era basándome precisamente en esto, en esta licencia poética que tienen todas estas películas y todos estos cuentos de crear estas fantasías que no existen, pero aportan a la cultura. Claro, como Coco, que es del Día de los Muertos, pues obviamente Exacto. Colombia, que dijiste que Encanto, la casita y todo lo demás con esos elementos, y obviamente pues Puerto Rico con estos detalles, estos elementos bien puertorriqueños, autóctonos de nuestro país, que pues que más que los gigantes, claro Sí, está. claro. Y entonces, ¿cómo va, verdad, de la mano lo que ilustraste con el tema, con la historia que va narrando estos gigantes? Pues fíjate, una cosa lleva a la otra. Okay. Porque cuando empecé a ilustrar, pues empecé a pensar en la historia. Y empecé a ver de qué manera entonces esto podía ser. Entonces siempre sé que es una cosa que siempre veo mucho en las redes sociales de Gigante, que la gente hace un debate y cada pueblo tiene una historia diferente de los Gigantes. En Ponce son diferentes a los Gigantes de Loíza, sí, y de Río Grande. Y todos tienen un cuento diferente. Y había un debate gigante, todo el mundo creía estar correcto y todos estaban correctos. Porque todos tenían su forma. Pues yo traté de llevar eso. Yo dije, pues voy a irme más allá. ¿Y qué tal si esto de los gigantes llega de la época de los taínos? ¡Uy, blasfemia de los taínos! Llegué allá abajo. Entonces, pues empecé con estas criaturitas y eventualmente cuando vayas viendo los demás libros, vas a ver cómo entonces eso va influyendo en la cultura. Y todas estas personas que tienen sus cuentos tenían razón, porque cada gigante pasó por cada uno de esos lugares. Y ahí entonces fue que llegó a la parte. Y o sea que fue uniendo historia con las ilustraciones. Con las ilustraciones que ya obviamente estabas creando. Y entonces, este libro en particular, ¿tú lo ves que va a tener
sigue la historia o una sola historia, aquí ve gigantes y ya está. No, hay mucho más que contar. Hay mucho más que contar. Hay mucho más que contar. Ahí solamente se da la introducción. La introducción de los personajes. Eso quiere decir que para el próximo, más o menos, cuéntanos un lado. un poquito. Bueno, un poquito para decirte así, pues mira, ahora mismo pues los gigantes en este libro, pues vas a ver lo que sucede con ellos luego de que atacaran los Tuiras. Y vas eventualmente en cada libro, van a interactuar con alguna de nuestras descendencias. Por ejemplo, estos gigantes se esparcieron y cuando vengan los próximos libros van a tener como coinonía con los africanos. Ok. Entonces conocieron a los africanos, conocieron a los españoles, conocieron a los íbaros, siguieron durante todos estos años compartiendo con diferentes tipos de nuestra raza hasta llegar ahora. Entonces cuando llegan ahora, que es que se encuentran a los muchachos de ahora, que son todas estas razas juntas, es cuando se va a ver todas nuestras generaciones, desde lo más antiguo hasta ahora, que es lo más moderno. Pero me interesa mucho el punto que estás tocando, sobre todo que vas tocando no solamente el tema de los gigantes, sino que vas enlazando distintos aspectos de nuestra historia, como mencionaste, la raza, que si venimos obviamente somos una mezcla de los africanos, los taínos, los españoles, y que de cierta manera pues impactaron obviamente nuestra historia y nuestra cultura, y que la sigue impactando de cierta manera todavía en nuestra actualidad, pero con una generación completamente distinta a la de antes, con otros aspectos, con otras visiones, con otras mentalidades. Y les voy a decir una cosa. Hoy fue la primera que estábamos hablando de esto fuera del podcast, que hoy fue tu primera, ¿qué? La primera lectura, yo no había hecho eso. La primera lectura, y fue aquí en nuestro colegio marista a los nenes de cuarto grado, que fue la narración que le hizo Dave, fue a los niños de cuarto grado, a todo el grado. Ellos quedaron encantados. Cada vez que él mencionaba un personaje, ¡ah! Ese es el que me gusta, y de momento mencionaba, no, este es el que me gusta. Así que es un libro que verdaderamente, para todos los papás que a veces tengan problemas con que los chicos puedan como que conocer la historia de nuestro país y de nuestra cultura, pues mira, estos son el tipo de recursos que nosotros realmente necesitamos, ya sea yo como bibliotecaria, pues que me interesa que nuestros estudiantes pues lean, pero a los maestros, a los papás que se les sube un poquito complicado, este es el tipo de texto que verdaderamente necesitamos para captar la atención, como él bien dice Dave, de estas nuevas generaciones, que eso tú lo has podido ver entonces con tus hijos, claro está. Sí, exacto. Y precisamente ese fue el terreno para probar. Ahí fue que yo me di cuenta, porque una vez tú le hagas interesante la historia, o sea, nuestra cultura a los niños, ellos se van a interesar. Independientemente, y también sucede mucho, que lo veo también en comentarios en redes sociales, y me dicen, no te preocupes el hecho de que sea una cuestión de que es fantasía, le están poniendo fantasía. No, no me preocupa, porque en algún momento dado el niño sabe conocer entre la fantasía y la realidad. Sucedió en una lectura que me habían comentado que hubo, que los niños empezaron a preguntar si los guanines tenían poderes. Entonces, pero inmediatamente terminó la de esto del libro, ellos fueron a buscar los guanines. ¿Qué eran los guanines? Ellos se dieron cuenta que sí existían, o sea, los guanines existieron, que sí hacían piedras con símbolos, todo ese tipo de cosas, pero obviamente no tenían poderes. Pero esa fue la canal para llegar ahí. Claro. Cuando llegas ahí, entonces te interesa, porque ya entonces tú dices, pues mira, no, esto fue así, pero me encanta esta cuestión de que si me lo pongo así, pues tengo este poder. Sí, es que una cosa va enlazando, obviamente. A veces pensamos que no, esto no va a funcionar, pero mira, sí. A veces que en las cosas más simples, verdaderamente es donde podemos tener el ganche con los estudiantes. Y a veces pensamos que no, pero verdaderamente sí. ¿Qué expectativas tienes de esto para más adelante en el futuro? ¿Qué expectativas tienes? Bueno, yo espero, ¿verdad?, que en algún momento pues sigan habiendo más libros, sigan habiendo más cosas sobre gigantes, y contar otras historias también, aparte a la historia de los gigantes, muchos otros cuentos. O sea, hay tanto que contar en Puerto Rico, hay tantas fábulas, tantas historias que no se conocen porque o no nos las cuentan, o las contaron nuestros abuelos, y no se han dado la tarea de hacerse las interesantes a los niños. Claro. Sí. Y esta es la razón de esto. Sí, y es correcto. Ahora mismo yo como bibliotecaria pues estamos trabajando
estoy trabajando mucho en el área de Puerto Rico con un profesor específicamente y verdaderamente a veces nos ponemos a sacar libros y estamos, mira, esto existe, diantre, este sí tiempo que yo no escuchaba esto, pero los estudiantes, nuestros estudiantes de la actualidad realmente no conocen este tipo de cosas. Así que me parece genial que te estés involucrando y adentrándote a la historia de nuestro país. Para que los niños, ahora que hay tanto auge de Puerto Rico y todo lo demás, verdaderamente como que aprendan y conozcan de su historia, porque no todo el tiempo se habla de la historia de Puerto Rico, o si se habla de una manera bastante light, superficial. Y yo creo que es importante que desde pequeños le inculquemos realmente nuestra cultura y que ellos se sientan, que si se van de Puerto Rico, se sientan identificados, que son boricuas y que conocen de su historia. Así que verdaderamente te felicito por este proyecto, que Gracias. sigas. Cuéntanos de tus redes, dónde ellos te pueden localizar y todo lo demás. Bueno, el libro de Vejigantes lo consigues en legendofvejigantes.com. Ahí puedes ver la conexión de toda la historia, donde puedes conseguirlo online. Y mis redes personales, que son dascomics.com, dascomics.com. Y ahí pueden ver pues todo lo demás que yo trabajo, además de Vejigante. Pues perfecto, ya lo saben, chicos, ya saben cómo localizar a Dave a través de sus redes sociales y cómo localizar el libro. Pero falta algo, un detalle. Las tarjetas. Estos libros tienen unas tarjetas. Cuéntanos un poquito de esas tarjetas y cómo surgió la idea de las tarjetas. Pues fíjate, las tarjetas fue, y fíjate, fue debimos haberlo logrado, porque antes de hacer lo del cuento, surgió esta cuestión de las tarjetas, porque cuando estaba elaborando eso, pues obviamente Pokémon, juego de tarjeta, y cuando empezamos a hacer eso, empezamos a vacilar con la misma situación. Entonces, ¿y si pega con este? Entonces queríamos hacer un approach diferente. Pokémon era que los personajes peleaban unos con los otros. Yo quería crearle la conciencia a los niños de que eso no está bien, de que tú puedes, ellos pelean contra algo que es negativo. Pero para hacer esto tienes que prepararlos, alimentarlos, cuidarlos, conocer sobre ellos. Y este juego de tarjetas pues te va enseñando sobre eso. Una vez tú los tienes, una vez tú haces esta conexión con tu Vejigante, porque para tú lograr esto tienes que tener una conexión con el Vejigante. Eso quiere decir que tú fuiste lo suficientemente bueno para cuidarlo y entonces batallar contra otra cosa. Los que ellos hacen en este juego inicial son prácticas unos con los otros. Okay. Que ese se llama Zona Yunque, que es la primera serie. La segunda serie, que viene ahora, pues entonces te va a enseñar a batallar contra los enemigos. Okay. O sea, que es un juego a la misma vez, pero a la misma vez pues se crea la concientización de que, pues tú sabes, pelearnos entre nosotros pues no está cool. O sea, podemos usar estos poderes para pelear contra algo que nos ofende, que nos ataca, que nos cuida. Claro. Pues bien, chicos, ya escucharon a Dave, ya conocen la historia de su libro, la historia de las tarjetas. Las tarjetas están preciosas, me encantan. Si tienen tarjetas de Pokémon, de verdad, estas sí valen la pena. Son bien bonitas, bien pintorescas, así como pueden ver las ilustraciones aquí frente al libro. De verdad que les va a encantar, así que los invito a que adquieran las tarjetas y que adquieran el libro porque verdaderamente está chulísimo. Y que estén pendientes porque va a salir la segunda parte y quién sabe una tercera o una cuarta, pero tienen que estar todo el tiempo conectados con Dave y para que cuando él saque el próximo libro, ya saben, lo puedan adquirir también. Así que nada, chicos, los dejo, se cuidan y recuerden, dale like a este podcast, conéctate a la página del Colegio Marista, a YouTube y nada, los espero en la próxima edición del podcast La Lectura. Chao, amigos.